Estoy aquí en vivo con Carlos González de Alessandro, a quien le damos los buenos días. Carlos, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Hola Chueco, buen día, ¿cómo estás? Qué movidita que está la semana, amigo, ¿no? Está compleja. Nosotros desde el bloque Coherencia firmamos para separarlo a Esper en la Cámara de Diputados. Lo vi. Entendemos que, nos fuimos del espacio de la Libertad Avanza pidiendo coherencia, lo hablamos esto. Tuvimos un mes ahora de transitar este nuevo espacio. Se sumaron a este espacio 2 diputados nacionales más, como es Oscar Sago y Eduardo Falcone, uno diputado por la provincia de Buenos Aires, otro diputado por la ciudad de Buenos Aires. Todos tienen mandato hasta yo no digo tenemos porque yo el 10 de diciembre asumo como diputado provincial acá, pero todos tenemos mandato hasta el 2027, o sea que es un bloque que se va a ir consolidando. Un gran desazón en la fila de la Libertad Avanza por todo lo que sucedió en los últimos 40 días. Recordemos todo lo que pasó desde el cierre de lista con grandes decepciones a nivel nacional, la intervención del partido La Libertad Avanza en la provincia de San Luis, que le dieron autonomía a Claudio Javier Poche, el gobernador de la provincia, para que ponga el primer candidato a diputado nacional, que es Mónica Becerra, una persona que fue diputada provincial de Poggi y una persona que fue ministra de Poggi. La destrucción de la Libertad Avanza en la provincia, la separación mía del bloque, conformando un nuevo bloque que se llama Coherencia, intentando volver a levantar con mucho esfuerzo las banderas contra la corrupción, la casta política y el daño que le hacen los políticos a todo el pueblo, y marcándole la cancha en una agenda muy agitada al gobierno nacional, una derrota del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, una mala decisión de nacionalizar una campaña, el enojo de los bonaerenses que se ve reflejado en todo el país, la corrida cambiaria por mal manejo de la situación macroeconómica, la entrega de 1.600 millones de dólares a las grandes exportadoras, desfalcando al Estado Nacional. Recordemos que de los 7.000 millones de dólares que liquidaron las exportadoras, 1.700 millones eran en retenciones que engrosaban el presupuesto nacional, retenciones que estaban pensadas para este año, un año que no tuvimos presupuesto nacional, porque el año pasado no conseguimos en el Congreso tener presupuesto, lo cual no se desvirtuó ahí porque cuando decíamos que necesitábamos 100 millones de dólares para financiar la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan, hospital utilizado por todas las provincias, por los niños de las provincias del interior, que no tenemos alta complejidad, hospitales de alta complejidad, nos decían que no había dinero y de repente le regalaron 1.700 millones de dólares a 4 empresas, Cargill, Dreyfus y dos exportadoras de granos más grandes, multinacionales, y nosotros nos preguntamos, ¿no?, hacia dónde va la Argentina. Y ahora surge, el caso Spagnuolo, el 3% de las coimas de Carina, los negociados de los Menem, una Libertad Avanza que se degrada cada vez más, y ahora el caso Esper, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, un caso que pasó de ser un rumor que lanzaba Lilia Lemoyne allá por el 2023 en el programa Babiche Copar, a estar investigado por la justicia americana, por un fiscal de Texas, donde se comprueba que desde un fideicomiso de Fred Machado y su socia, que representaban aparentemente una mina de Guatemala que se tiene identificada como un negocio del narcolavado, termina un depósito en una cuenta de un diputado nacional y candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. En aquel momento candidato a presidente, ¿no? Lo cual, sí, fue candidato a presidente, lo cual deja mal parada a la Libertad Avanza, y eso se suma que ahora se identifica al abogado del presidente Javier Milei, que fue candidato a vicegobernador en el 2023, el doctor Oneto, a su vez también es el abogado de Fred Machado. O sea, como un círculo que se va cerrando, Spagnuolo, Milei, Esper y un abogado que representa a los tres. Carlos, nos conocemos hace 10 años, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Primeras veces que te entrevisté, cuando laburabas reciclando residuos informáticos y que tuviste una muy buena
iniciativa en aquel momento. Me permito, por el tiempo quizás no tenemos una gran amistad, pero hay un afecto y siempre nos hablamos bien de frente, en off, y ahora me animo a decírtelo en vivo. Qué bien que te saliste a tiempo, amigo. Son muchas, acabas de enumerar cosas muy preocupantes, muy complejas. A ver, es un gobierno que se va degradando, que abandonó la ciudad de la libertad, y esto lo hablo para la gente de San Luis, que después puede llegar a levantar el programa en otro momento. Para nosotros es muy doloroso. Te veo compungido y te veo compungido. No, pero... Te vi enojado la vez que viniste acá, hoy te veo dolido, casi defraudado, me animo a decir yo. Es que es muy doloroso, porque la otra vuelta cuando vine acá hacía una semana que me había ido del espacio, entonces ahí tenía el enojo contra Lule Menem, el mal manejo de la política partidaria, el mal manejo de las decisiones políticas de gobierno, que sabíamos que lo llevaron a una derrota en la provincia de Buenos Aires y una derrota en la provincia de Corrientes, de la cual iba a ser un arrastre después para la campaña nacional. Hoy no tengo el peso de mis espaldas de tener que andar dirigiendo una campaña de La Libertad Avanza, un espacio que se ve degradado por los candidatos que le pusieron acá en la provincia de San Luis, porque ninguno de los dos candidatos había militado. Yo te digo, nosotros veníamos militando. ¿Estaban afiliados? No, si uno está afiliado al Partido Avanzar, Becerra estaba afiliado al Partido Avanzar y Almena al PRO. ¿Qué sentiste cuando la viste a Sandra y a Luis? Digo, a la ministra Petovelo y al ministro Caputo aquí en la provincia, o reunidos con el gobernador. No, porque soy sincero, mucho de eso, y yo esto lo conozco y se lo digo a la gente que nos está viendo y escuchando, mucho de eso que se logró por el gobierno provincial fue gestionado por vos y por Abdala en su momento. Lo que pasa es que, se nota el acuerdo que tiene intenta tener el gobierno nacional con los gobiernos provinciales, sobre todo con los gobernadores que representaron a Juntos por el Cambio. Entendamos que Orrego en San Juan. Poggi fue uno de los gobernadores Juntos por el Cambio. Acá había un triángulo muy fuerte de gobernadores por Juntos por el Cambio, que era Mendoza, San Juan, San Luis. O sea, son tres Cornejo, gobernadores Orrego, por el Poggi. Cambio, que hoy le están haciendo el juego a La Libertad Avanza, pero que esto va a terminar con los gobernadores de Provincias Unidas. A ver, Poggi, en su habilidad para captar partidos políticos y destrozarlos, captó al PRO, lo destrozó, creo que lo dijimos acá, captó al radicalismo, lo destrozó, captó aparte el PJ, lo destrozó, captó ahora La Libertad Avanza y lo destroza, y ya tiene un pie dentro de Provincias Unidas. Ya tiene un pie dentro de Provincias Unidas. Tengo la misma información. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Los que queremos transitar un camino verosímil, coherente, distinto, donde tengamos políticos que no tengan miedo de representar al pueblo y pelearse con los oficialismos. Recién me encontré con un viejo, ahí en la peatonal me encontré con un viejo político. Amigo nuestro, amigo en común. Te dije quién era, no lo vamos a nombrar. No, amigo en común. Pero te dije, un viejo político, que fue diputado provincial por el peronismo, que después fue autoridad en la justicia y que fue desplazado por este gobierno. Un ciudadano interpelado. Y me decía que estaba viendo cómo se insertaba en la política porque no quería volver a insertarse de rodilla con un oficialismo. Y bueno, a mí, ¿qué me dicen a mí? Qué osado en saltar de un oficialismo donde estabas cómodo, donde eras protagonista, donde eras el principal referente de la provincia. De hecho, la semana pasada tuve una charla con Martín Menem que generó Oscar Sago, porque nosotros después de que me fui del bloque nunca más volví a hablar con Menem, porque nunca más me llamó tampoco y yo tampoco lo llamé, pero tuvimos una reunión, porque yo tenía que tener una reunión con él como presidente del bloque para que nos dé las herramientas que tiene cada bloque, que son el personal administrativo, o sea, necesitábamos al secretario administrativo, que es el que termina liquidando después y reafirmando los empleados que tiene el bloque, que hay cada diputado, y el secretario parlamentario, que es la persona que nos ayuda durante las sesiones y nos va preparando el trabajo para ordenar el bloque, no lo que hacemos cada diputado. Y yo le dije a esta persona, le digo, a ver, yo no vine para estar cómodo en la política, yo vine para poner la incomodidad en la política. Yo no vine para hacerme amigo del gobernador de San Luis que me tire un cargo o un ministerio. Yo vine acá para defender los intereses de los ciudadanos de San Luis. Defender los intereses de los ciudadanos de San Luis es defenderlo también
con la sapiencia que nos da el conocimiento de tantos años de caminar y transitar un camino y un sendero de libertad política. Y digo libertad política porque así como en el 2019 acompañé a un espacio político que salió tercero en las presidenciales, en el 2021 decidí ser candidato a intendente por Juan Acoslay solo, salí tercero. En el 2023 acompañé a un Milei que no conocía a nadie, que nadie quería apostar por ese espacio, y yo me sumé a ese espacio para poder representar a los ciudadanos de San Luis en la Cámara de Diputados. En el 2025 me eligieron como diputado provincial para defender los derechos de los puntanos desde el 2025, de diciembre del 2025 hasta el 2029, y construir un espacio que le dé tranquilidad a los ciudadanos de San Luis, que va a ser un espacio totalmente diferente para participar en las elecciones a gobernador del 2027, donde planteemos un cambio para la provincia que tiene que ver con un cambio en la política educativa, que tiene que ver con un cambio en la política económica, que tiene que ver con un cambio en la política social. Carlos, parafraseo al presidente Milei. ¿Tabula rasa? Vas a tener la posibilidad de generar un interbloque en la legislatura provincial con otros espacios, con el panperonismo, el panradicalismo. Hay muchos heridos en todos los espacios. Si decías bien lo de Poggi, dejó mucha gente lastimada. No tengo una frase tabula rasa. Es dejar el vamos por todo que nos tiene acostumbrado, que nos tuvo acostumbrado Cristina, el vamos por todo de Marcos Peña con Macri, sí, el vamos por todo de Lule Menem con Milei, a un vamos con todos los que queremos un cambio. Epa. Un vamos con todos con los que queremos un cambio. Una mesa política donde podamos armar un sistema y ese sistema tenga varios candidatos que después lo podamos dirimir en unas PASO, en una interna, o que lo podamos dirimir por una cuestión y dejar los egos de lado. A ver, si yo he demostrado en este tiempo, es que el ego lo he dejado de lado. Porque si no, no me hubiese ido del oficialismo, me hubiese quedado muy tranquilo acá, hubiese apoyado a los candidatos del presidente, que sabía que venían a hacer daño solamente, y no estaría ahora transitando una llanura llena de espinas. Entonces, este camino, que es el más difícil, el que los políticos no eligen, yo lo elegí para que la gente se dé cuenta que yo los vengo a representar a ellos. Bien. Cuando yo voto en contra del veto presidencial y a favor de el Garrahan, porque el año pasado 2.500 niños de San Luis utilizaron el hospital de alta complejidad, es porque estoy votando por los sanluiseños. Cuando yo voto en contra del veto del presidente por la educación pública, es porque hablé con los rectores de la universidad, más allá del distanciamiento que puedo tener con Moriñigo, más allá de la amistad que pueda tener con Marcelo Sosa, que es el rector de la Universidad de Villa Mercedes, y más allá de la relación que puede tener por ser hija de Adolfo Rodríguez Sá, Agustina Rodríguez Sá, como la rectora de la Universidad de Comechingones, entiendo que las universidades de salud están siendo desfinanciadas y no tienen la misma posibilidad de la UBA, y no tenemos el mismo centralismo político, por lo cual yo voto a favor de las universidades de San Luis para que los chicos se dejen de ir de la provincia. A ver, nosotros somos una provincia de 550.000 habitantes y no crecemos, y cada vez se van más pibes y la política se está haciendo cada vez más dura y la población se está haciendo cada vez más longeva. No hay trabajo genuino, hay nulidad en el desarrollo comercial, los emprendedores no llegan a potenciar, porque, a ver, las políticas económicas de recesión que está tomando el gobierno, pisando los salarios de los privados, hace que se caiga el consumo. Claro. Las políticas de Poggi, de plancharle los salarios a los docentes, a los policías, a los jueces, a las personal de la justicia, a la administración pública, al personal de salud, hace que los comercios de San Luis se vean cada vez más castigados, que las pymes de San Luis se vean más castigadas y que las industrias de San Luis se vean más castigadas. O sea, San Luis creció desde hace años, y no solamente por este gobierno, sino también porque venido atrás, el empleo público. Rompió el equilibrio de la administración pública que nos había enseñado en su momento Adolfo Rodríguez Sá con esa escuela de administración exitosa, que era 50% en mantenimiento del Estado, en administración, y 50% en inversiones. Claro. Ahora, se rompió el equilibrio de la cantidad de empleados públicos. Entonces, lo que tiene que ver San Luis es cómo traer más gente a vivir San Luis para ser competitiva, porque a ver, si las provincias de al lado cada vez crecen más y tenés más habitantes, se vuelven más competitivas. Entonces, ¿cuál es? Porque, a ver, una de esas ideas del liberalismo que manejaba Alberdi era gobernar es poblar. El peronismo era gobernar es generar trabajo. Bueno, nosotros tenemos que poblar San Luis y generar trabajo en San Luis para que San Luis crezca.
Es decir, que ese sería el lema de coherencia. Ese es el lema de Carlos González de Alessandro. Espacio político que tenemos con Luis San Luis con... Acomate un cachito el micrófono que... Con el peronismo sí. Residual, no kirchnerista, con el peronismo kirchnerista que no quiere saber más nada con la vieja política y que ha quedado fuera de las estructuras, con los radicales que están enojados con que el radicalismo se haya vendido por parte a Poggi, con los socialistas que quieren un... Estás hablando de una mayoría, te digo. Y bueno, está bien, pero es la mayoría que hay que construir para construir un gobierno en serio. Ahora, un gobierno en serio, donde nos podamos sentar, tener un pacto y ser mucho más condescendiente con el ciudadano de San Luis. Bien. Estamos con Carlos González de Alessandro, diputado nacional, hasta el 10 de diciembre, donde se transformará en diputado provincial, por tercera posición aquí en la provincia. Sí. ¿No? Con Oscar Sago tuve la oportunidad de hablar hace unos meses atrás, recién a través de nuestro corresponsal Sergio Gutiérrez en Capital Federal, recién salida su corrimiento, su pedido de renuncia para que fuera presidente de la bancada, ¿te acordás, no? Él Sí. es del MID y bueno, él estaba muy molesto, pero dejó pasar un buen tiempo hasta tomar la decisión de sumarse al bloque Coherencia, que se transforma en un bloque que es ya de cuidado, no solo por la cantidad, sino por la calidad, por lo menos en oratoria y en bagaje político que tienen sus representantes. Pagano, vos como presidente, la chica de los patitos Lourdes Arrieta, Sago, son de alto perfil. Esto puede ser muy peligroso para el gobierno nacional haber perdido aquellos que tenían una representatividad en la Cámara Baja. Oscar se suma a Coherencia, en realidad hacemos un interbloque que se llama Desarrollo y Coherencia, porque él representa un partido político que es el MID. Nosotros representamos un espacio federal donde incluimos la provincia de Formosa, de San Luis, de Mendoza y de Buenos Aires. Es lo que nos da posibilidad a interactuar con Oscar. Obvio que las ideas son las mismas, a veces los criterios son distintos, a veces algunos son más aguerridos que otros. Lo que sí tenemos que entender es que todos queremos lo mismo para este espacio, que es la lucha contra la corrupción, la lucha contra estos casos que identificamos dentro de la Libertad Avanza, como es el de Spagnuolo, y las coimas de la ANDI que involucran a Karina Milei y a los Menem, los casos como pueden ser el que está sucediendo en la obra social de los peones rurales de Osprera, que también está y OSFA también, si querés. Y OSFA, donde involucra a Petri, a Patricia Bullrich, dos candidatos, y también a Lule Menem. Dos candidatos que van a entrar, vamos a decirlo, ¿no? Que dejarán de ser ya funcionarios ministeriales, ¿no? Sí, Para ser dos diputados. candidatos que habían sido representantes y aportaron los votos que faltaban para que Milei le gane a Massa en el balotaje. Nosotros eso lo respetamos, nunca rechazamos la incorporación de ellos. Ellos se han vuelto violetas, se afiliaron al Partido de la Libertad Avanza. Yo siempre lo dije, los partidos políticos son algo rígido que le cuesta transitar la política del siglo XXI. Acá se necesitan espacios de convergencia, de concertación, de consenso y que sean movimientos. Y si uno no entiende que el movimiento se demuestra en la conjunción de ideas, mira, Chueco, acá lo que están faltando son conductores en la política. No hay conducción política, no hay liderazgo. Y la conducción política no la maneja el tipo que más sabe, la maneja el tipo que mejor puede utilizar las herramientas que tiene a mano, traer el futuro al presente y hacérselo vivir acá a la gente que lo elige. Entonces, la conducción política, que es un arte, que es una manera de vivir, que es una manera de generar realidades, hace que vos te tengas que rodear de los mejores. Y tenemos que empezar por la educación. El otro día lo escuchaba a Mario Pergolini diciendo que en tercer año los chicos todavía no comprendían un texto. Y es una realidad, o sea, si nosotros no consolidamos la base de la educación en la Argentina, que esto viene sucediendo desde el año, o sea, la pérdida de una buena educación viene sucediendo del año 98, cuando se generó la Ley Federal de Educación y la Ley Superior de Educación.
va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos condenando a la ignorancia a las generaciones futuras. Hoy estamos hablando de alfabetización, cuando de alfabetización se hablaba a fines de 1880 hasta 1914. Hoy tendríamos que estar hablando de digitalización, de inteligencia artificial. De la nueva empleabilidad. Claro. O sea, ¿qué tipos de trabajo vamos a crear? ¿Cuáles van a ser los trabajos? En función de esto, ¿estás familiarizado con el constricto educacional de la provincia de San Luis a cargo del contador Araujo? Hay críticas y constructivas hacia Araujo y hay algunos temas que se ve que Araujo transitó la educación en San Luis. Él fue profesor en varios colegios, al menos conozco en uno que fue profesor durante muchos años, y eso no te da expertise para la educación. Yo me rodearía de profesionales, o sea, no solamente que hayan dado clases, sino que entiendan la administración de ciencia de la educación, pero sobre todo trabajar mucho con los docentes y sobre un nuevo proyecto educativo. Mira, el año pasado tuve la posibilidad de viajar a China, un país comunista, con ellos van a decir que son socialistas. El Partido una Comunista situación socialista capitalista, sí, señor, donde convergen dos posibilidades: convivir con el capitalismo en los negocios y con el socialismo-comunismo en la forma de gobierno. Ahora, ¿cómo sacaron a 800 millones de chinos la pobreza? Es a través de la educación. Sí, señor. Ahora, un proyecto de educación muy fuerte, donde los alumnos todos en China cursan de las 7:30 de la mañana a las 6:30 o las 6 de la tarde, donde el alumno desayuna, almuerza, merienda y cena, porque en China se cena a las 6 de la tarde, en el colegio, y hay una siesta en el medio, donde la educación está planificada y se consolida también la posibilidad de que los padres vayan a trabajar en ese horario, y después que la familia tenga un momento de... El Estado es el babysitter y que te lo educa encima. No, el Estado es el educador, el responsable social de que funcionen las sociedades. Ahora, hablas con el embajador de Noruega, Harbor Setter, y te dice que Noruega es muy similar, y hablas con los alemanes y te dicen que en Alemania es muy similar. O sea, yo creo que Argentina sigue con un proceso educativo muy fabril del siglo XX, donde tendríamos que hacer un cambio urgente. Estamos con Carlos González de Alessandro, no voy a decir quién lo está llamando, porque justo piré. Mi señora. Ah, bien, bueno, por las dudas. Un segundo. Sí. Levanto del aire. Dale tranquilo, Carlos. Porque cuando llama la jefa, hay que atender. Estamos hablando con Carlos González de Alessandro de la realidad económica, financiera y política de la República Argentina, pero también pasando por lo que tiene que ver con la provincia de San Luis, una problemática que lo tendrá como protagonista en el ámbito legislativo a partir del 10 de diciembre, ya que asume su banca como diputado provincial por el departamento Pueyrredón. Se vienen tiempos bastante álgidos en los próximos tiempos en materia económica y financiera por la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de cumplimentar ciertos pagos en materia de deuda, y que esto también va a traer complicaciones en la microeconomía. ¿Cómo ves en la República Argentina, Carlos, de cara a lo que viene en función de lo económico, lo financiero, con un consumo interno dinamitado como está en este momento? ¿Lo ves así? A ver, estamos transitando un momento muy complejo. La corrida cambiaria que sucedió hace 2 semanas afectó muchísimo. ¿Autoinfligida, infligida por sectores económicos? ¿Cómo la ves? No, son sectores económicos que hacen su juego. O sea, Milei patrocina el liberalismo y el libre capitalismo para los mercados, pero el socialismo y las parietarias cepiadas o con un cepo para los trabajadores. Entonces seguimos beneficiando hacia arriba y perjudicando hacia abajo. Es una de las críticas que nosotros hacemos. Si algo venimos criticando es la falta de libres paritarias. En un gobierno se llama liberal, le metieron un cepo a las paritarias para pisar los salarios, para que los argentinos cada vez ganen menos y el poder adquisitivo se vaya destrozando de a poco. Entonces, ¿qué pasa? No tenés poder de compra, al ver menos demanda
y exceso de oferta, se tienden a bajar los precios, pero vos cada vez estás más empobrecido. Mientras tanto te siguen subiendo los servicios básicos como luz, gas y transporte público que te llevan a tu trabajo. Entonces, ¿en qué se ve reflejado eso? Y bueno, más de 1.500 pymes que cerraron un año y medio, cerraron más pymes, esto para que entienda la ciudadanía de San Luis, han cerrado más pymes que en la época de la pandemia. Madre mía. 240.000 trabajadores y gremialistas que pudimos escuchar un sindicalista como Barrio Nuevo el otro día diciendo que si salen a la calle el gobierno se va, que por eso no salen, pero mientras tanto le siguen cobrando la cuota sindical a los trabajadores para no hacer nada. Claro. Entonces, estamos en una Argentina muy compleja, es una Argentina que el gobierno no ha logrado consolidar el espacio, que se ha convertido en lo que vino a combatir y que no da seguridad a los mercados internacionales para que vengan a invertir. Y la falta de consenso con los gobernadores, peleándose un año y medio con el Congreso, llamándole rata, degenerados fiscales, y después del degenerado fiscal termina siendo el gobierno cuando libera $1.700 de retenciones que tenían que engrosar las arcas para afrontar el gasto de educación, salud y seguridad, hace que incluso de los organismos internacionales no alcance el respaldo de Trump, no alcance... No hay tuit que alcance. No, bueno, ayer tuiteó que que el G7, que es el grupo de los 7 países más importantes del mundo, respaldaba al presidente Javier Milei, y acá le dijeron, la plata no alcanza para ir al supermercado. Claro. A ver, entendamos esto. Alfonsín cuando tuvo su corrida cambiaria dijo, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Perón tenía una frase que decía, la víscera más sensible es el bolsillo. Bueno, si estos muchachos no entienden que tienen que ordenar la micro, que lo entendió Menem, porque Menem hizo un acompañamiento entre lo que crecía el país, entre lo que desarrollaba las políticas liberales y la suba de salario de los privados. Claro. Había mucho para privatizar también, ¿no? Y había muchos fondos como para mantener... Mira, yo lo ayudé a Jorge Castro a escribir el libro sobre las privatizaciones de Menem. Cuando nosotros hicimos los trabajos estadísticos de cuánto costaban las empresas argentinas, era más barata regalarlas que venderlas. O sea, para que Menem pudiera hacer eso que hizo en 4 años, se tenía que sacar el yugo y la espada de Damocles, que eran las empresas estatales argentinas, que nunca le hubiesen permitido transitar el proceso de convertibilidad. Yo soy muy crítico del proceso de privatización, pero da para charlarlo un día. Sí, porque tengo datos, que debo tener datos Entel, estadísticos por ejemplo, de IPF. Ni Estados Unidos la quiso comprar a Entel, ¿no? Se la dividieron entre Francia y España. Es que se la tuvieron que dividir entre Francia y España porque no había manera de sostener la cantidad de empleados que tenía Entel. Entel, por cada teléfono que había en la Argentina, tenía 7 empleados. Los despidió el Estado y los indemnizaron con la plata que iban a pagar. Y bueno, pero era la única manera. O sea, a ver, cuando vos tenés que paliar una crisis y tenés poco tiempo, porque el gobernante tiene poco tiempo, porque a partir del momento que asumió el 10 de diciembre se dio vuelta el reloj de arena y empezaron los 2 primeros años, no solamente tuvo que ver la mala política económica que le había dejado el gobierno radical, sino también tuvo que tener los conflictos internos que tenía con las Fuerzas Armadas, tuvo que ver también los conflictos externos que tenía el país por las malas decisiones del gobierno radical de enfrentarse en su momento con Inglaterra, Estados Unidos, y no terminar de congeniar esa gran América Latina que se había pensado de la socialdemocracia, y tuvo que enfrentar un proceso de reeducación de los argentinos. Entonces, después en el medio ocurrieron cosas, corrupción, Río Tercero, por eso tampoco es que hay que alabar tanto. Israel, atentado, de la muerte del hijo del presidente, o sea, tampoco hay que alabar tanto al menemismo. ¿Está bien? Sí, pero a veces las decisiones de los gobernantes son en el momento, porque el acero o el hierro se tuercen caliente. Sí, claro. Carlos, nos quedan unos minutitos y quiero hacerte una pregunta del ámbito provincial. El 15 de octubre, uno de los sindicatos docentes, hablabas bien de la educación recién, uno de los sindicatos docentes, UTEP, ha convocado paro y movilización en pedido de paritarias. ¿Estás de acuerdo que esta sea la mecánica? Argumenta Peralta que ha intentado por todos los medios comunicarse con el ministro y con la gente de Hacienda y no ha tenido la oportunidad de que hayan paritarias, no existen las paritarias, y es el salario que más ha caído
caído, el salario docente que más ha caído en el país, el de San Luis. ¿Acompañás este reclamo? 41% creo que yo. Mirá, obvio que acompaño la medida. Yo creo que el derecho de huelga es un derecho que tenemos todos los argentinos y está respaldado por la Constitución Nacional de nuestro país. Creo que los sindicalistas tienen la obligación de representar a los trabajadores de su gremio. Creo que los docentes de San Luis están muy mal. Mi señora es docente, está a punto de jubilarse. Se va a jubilar después de 31 años de trabajar como docente con una jubilación miserable, porque en San Luis no existe ni la posibilidad de acceder al doble cargo y la mayoría del salario de los docentes termina siendo un aporte por fuera del salario que después se reconoce para la jubilación. Creo que los docentes de San Luis... A ver, yo hoy se lo decía a mi señora... que le mandamos un saludo, que recién llamó. Ayer a la noche. Le digo, esto va a cambiar cuando los docentes tengan más poder que el juez. Mirá. ¿Está bien? Nosotros tenemos que volver a una educación inflexible. ¿Estás casi de acuerdo con Adolfo cuando asumió? Nosotros tenemos que volver a una educación inflexible. El próximo gobernador o este gobernador en San Luis tendría que estar viendo la doble escolaridad en todos los colegios de la provincia, con un plan de alimentación, con actividades extracurriculares después del turno de colegio. Sé que es un gran presupuesto el que se necesita. Identificar, mira, hace unos años, más precisamente 30. Menos tú y más educación. Año 94, un profesor de la UADE, Jorge Narváez, escribió un libro que se llamaba Administración de Responsabilidad Global. Y yo le ayudé con un capítulo que era, yo tenía 24 años en ese momento, le ayudé con un capítulo que era la responsabilidad social de las empresas al aporte, no de las universidades, sino del sistema educativo primario. Mirá. Entonces creo que esto lo tenemos que cambiar entre todos, que hay que pensar en un presupuesto, lo dijiste vos, menos tú y más inversión en educación. Primero alimentación, después educación, ¿no? Sí, bueno, y es una manera de ayudar a los padres también, a las familias, a tener la posibilidad de ayudarlos verdaderamente en lo más importante que tiene cada familia, que es su retoño, su hijo. Carlos, siempre es un gusto charlar contigo. Viajás a Buenos Aires para ir y despuntar los últimos tiempos de diputado nacional. ¿Cuándo te volvés a Capital Federal? Viajo el domingo a la noche. Estoy muchos más días en Buenos Aires porque ser jefe de bloque te lleva todavía mucho más tarea. Seguimos igual con el trabajo de diputado nacional. Esta semana, el martes, tuve informativas por la comisión que presido, que son Recursos Naturales, una de las pocas comisiones que preside alguien que viene de la Libertad Avanza, que se abrió varias veces, la mayoría están cerradas, fíjate que ahora el miércoles vamos a tratar el tema de emplazamiento. Informativa por una ley de envase, una ley que necesita toda la industria argentina, que se viene discutiendo hace 30 años, que nunca se habían logrado los consensos, y bueno, puedo decir que logré los consensos para llevar a las informativas. Estuvo la UIA, estuvo en las cámaras de reciclado, las cámaras de representantes de las principales bebidas de agua y gaseosa, estuvieron los piqueteros en una cordial jornada de 3 horas, sin discusión, y la cual presidí sin ningún tipo de problema. Vamos a trabajar ahora en un dictamen en conjunto en mayoría para llevar al recinto e intentar que mi último trabajo sea sacar esa ley que hace 25 años que espera toda la industria en consenso y mostrar que no solamente sirvo para hacer política, sino también que sirvo para hacer aporte para el desarrollo del país. Linda cucarda, así sale. Sí, linda cucarda. Gracias, Carlos. No, por favor, gracias a usted. Carlos González de Alessandro.